Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un relato enviado por uno de nuestros suscriptores, quien nos cuenta una experiencia que vivió en un pueblo de México, con la confesión que le compartió un misterioso sacerdote en un pueblo de México. Antes de comenzar con la historia de esta noche, agradezco a los miembros del canal, ya que sin su apoyo, este video no sería posible. Otra forma de ayudar al canal es suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos. Y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Antes que nada, me gustaría que mi relato fuera anónimo, porque no me gustaría involucrar a nadie de las personas de las que hablaré, por lo que los nombres aquí mencionados serán completamente ficticios. Dejando en claro esto último, comienzo por platicarles que yo vivo en un pequeño pueblo donde la religión católica es parte fundamental de nuestra sociedad, pues prácticamente no podría imaginar a nuestro pueblo sin las prácticas religiosas. Por este motivo, es común que se tenga una relación muy cercana con los sacerdotes que llegan a las 3 iglesias que tiene nuestro pueblo, así como con los seminaristas que nos visitan, a quienes se les trata con sumo respeto. Sé que esto no es algo que puedan comprender las personas de otros estados, y mucho menos las personas de la ciudad, y hasta cierto punto, para ser honesto, tampoco es algo que me guste mucho a mí, porque este tipo de relación también ha provocado que ocurran ciertos abusos de parte de los clérigos. Por este motivo, en mi familia actual, solemos mantenernos al margen, practicando nuestra religión a nuestra propia forma, no solo por el motivo que les dije anteriormente, sino por algo que viví cuando era más joven y vivía con mis papás. En ese entonces sí tenía que practicar la religión en toda su extensión, aunque no me sintiera cómodo con ello, ya que mis padres eran demasiado creyentes, y esto hizo que tuvieran una relación más cercana con un sacerdote, a quien llamaré David para fines del relato. El padre David solía estar mucho en nuestra casa, ya que mis padres lo invitaban seguido a comer, y en respuesta a ello, el padre los invitaba a muchas actividades religiosas. Personalmente, nunca me hizo algo directamente a mí, pero había algo que no me hacía sentir cómodo con él, sobre todo porque solía cargar muchas protecciones cuando estaba fuera de la iglesia, las cuales no tenían nada que ver con la religión, sino más bien con un asunto esotérico. El padre David convivió con mis padres durante unos 7 años aproximadamente, y después de ello, un día cualquiera, nos enteramos que había dejado la iglesia para supuestamente regresar a su lugar de origen. Tras ello, pasaron unos 5 años en los que no supimos nada de él, pero una noche, justo cuando nos íbamos a dormir, alguien tocó la puerta, y cuando mi padre le preguntó quién era, una voz baja y tímida respondió: «Soy el padre David». Cuando lo escuchó, mi padre se sorprendió y obviamente desconfió, porque su voz se escuchaba distinta, como si intentara fingirla para evitar ser reconocido. Así que para verificar
Su identidad, mi padre le pidió que dijera sus apellidos, así como la oración especial que él les había enseñado. Y de inmediato, aquella voz respondió de forma correcta, por lo que mi padre abrió rápidamente la puerta, debido a que afuera estaba cayendo un aguacero. Cuando entró, nos percatamos que el padre David lucía completamente distinto a la última vez que lo habíamos visto, pues parecía que había descuidado su imagen personal, además de que estaba más flaco y tenía cicatrices en varias partes de su cuerpo. Al ver aquello, mi padre le preguntó si estaba bien y qué le había pasado, pero el padre David se limitó a decirle que solo le diera un poco de agua y algo de comer, que después le contaba todo lo que quisiera saber. Así que después de bañarse y usar ropa limpia de mi papá, el sacerdote comenzó a comer de una forma tan desesperada que parecía que no había comido durante varios días, y una vez que sació un poco su apetito, el padre comenzó a contar todo lo que le había sucedido. Primero, se disculpó, diciéndole a mis padres que no había sido totalmente honesto con ellos, pues había cosas que no les había contado, y una vez que se disculpó, procedió a contar su historia. De acuerdo a lo que nos contó, al principio, cuando llegó al pueblo, realizaba sus actividades tal como se lo habían enseñado en el seminario, pero una noche recibió una extraña visita en la iglesia de unas personas que se identificaron como altos mandos de la religión a la que pertenecía. Estos hombres eran cerca de 15, vestidos como si fueran agentes de policía, con trajes y lentes oscuros, pero solo 2 de ellos fueron los que hablaron con él tras identificarse. En la reunión le dijeron que su iglesia había sido elegida para el resguardo de una gárgola, ya que el pueblo tenía todas las condiciones climáticas para que subsistiera. En ese entonces, el padre David les contestó que no había problema, pues pensaba que se trataba de una gárgola de piedra como las que hay en París. Pero después de firmar el acuerdo, los hombres se dirigieron a una de sus camionetas, y en la parte trasera de la misma comenzaron a bajar una enorme jaula que fácilmente podría estar diseñada para un animal de talla grande. El padre estaba completamente confundido con todo aquello, pero los agentes de la iglesia no le permitían hacer ningún tipo de pregunta, de modo que movieron la enorme jaula llevándola al sótano de la iglesia. Ahí, aquellos agentes abrieron la pequeña celda y después comenzaron a bajar a un animal que el padre David describió como un demonio. Cuando contaba esta parte de la historia, el sacerdote se veía notablemente afectado, como si en verdad hubiera vivido un hecho traumante. Se podía notar en sus ojos que no dejaban de llorar, así como sus extremidades que temblaban constantemente, sin control. De hecho, esta parte del relato se le complicaba demasiado, porque de acuerdo a lo que decía, esto era algo que no pertenecía a este mundo y que no debería existir. De acuerdo a su descripción, la gárgola era muy parecida a las esculturas y descripciones que se hacen de ellas, solo que en este caso, aquella bestia no tenía alas, solo era un tipo de mezcla entre un gorila y un reptil, con la gran diferencia de que este animal era capaz de hablar, solo que lo hacía con un tipo de lengua muerta que el padre no era capaz de decodificar.
ya que al parecer la gárgola solo se podía comunicar con un par de agentes, quienes tenían una actitud temerosa frente a él. Antes de dejarlo en la iglesia, los agentes le explicaron al padre sobre los cuidados que debía tener aquella bestia, entre los que se encontraban evitar que le diera la luz del día, así como la instalación de una serie de objetos metálicos que debían estar colocados de cierta forma, de modo que siempre estuvieran emitiendo una frecuencia parecida al sonido que emiten los cuencos tibetanos, solo que estas cosas emitían un horrible sonido que era difícil de soportar para los oídos humanos. Pero lo peor era el alimento que debía consumir esta bestia, el cual me limitaré a decir que era antinatural y violento. Esta situación era uno de los principales motivos por el cual el padre pasaba la mayor parte del tiempo en nuestra casa, así como en las casas de otros creyentes, pues procuraba estar el menor tiempo posible en la iglesia, ya que la presencia de este ser era demasiado perturbadora, tanto sus horrorosos rugidos como el olor que emitía, el cual intentaba disimular con el copal e inciensos que prendían en el altar. Pero el punto de quiebre del sacerdote fue cuando recibió una llamada de sus superiores, donde le decían que el alimento de la bestia tenía que cambiar, pues ahora necesitaba algo más tierno e inocente. Así que una noche tomó lo más que pudo de sus pertenencias y se fue del pueblo, intentando huir del infierno que estaba viviendo. Pero según lo que nos dijo, esto no fue posible, porque por algún extraño motivo, la organización religiosa a la que pertenecía sabía todo de él y fueron siguiendo sus pasos, realizándole constantes llamadas a su teléfono, donde le decían que no se podía esconder, que ellos tenían ojos en todos lados y que sabían dónde se quedaba, por dónde se transportaba e incluso qué era lo que comía. Al principio creyó que esto era un simple recurso para amedrentarlo, pero con el paso de los días comenzó a recibir unas extrañas visitas de parte de unos hombres que él describía como sombras y quienes supuestamente lo podían seguir a cualquier parte a la que fuera, y ellos lo querían capturar por no haber cumplido con su labor con aquella gárgola. Mientras nos contaba eso, mis padres parecían no creerle mucho, hablándole como lo harían con una persona que no tiene el 100% de sus capacidades mentales. Aún así, le dijeron que esa noche podía dormir en la casa y si quería, lo podían apoyar para que buscara la ayuda que él necesitara. Pero en ese momento, el padre se negó, diciéndoles que lo único que quería era contarles la verdad, porque los creyentes tenían que saber qué era lo que se ocultaba en el sótano de aquella iglesia, que él tenía que retirarse, pues aún le quedaba una cosa por hacer aquella noche. Así que después de despedirse, se salió de la casa, asomándose hacia todos lados y asegurándose de que nadie lo viera y de que aquellas sombras no estuvieran cerca. Esa noche fue la última vez que supimos del padre David, y al día siguiente nos percatamos que la iglesia estaba cerrada y acordonada, supuestamente porque había sufrido un robo,
así como una vandalización de todas las obras que había en su interior. Y en los días siguientes, el pueblo recibió la visita de varios hombres vestidos de negro como si fueran agentes o guardaespaldas, quienes parecían recabar información no solo en el lugar de los hechos, sino con todos los habitantes. Y en la noche ocurría lo peor, porque todos en el pueblo comenzamos a ver a aquellas sombras a las que se refería el padre David, las cuales siempre andaban en la oscuridad y se paraban enfrente de las puertas de las casas, como analizando o buscando algo. Pero lo más extraño es que estas sombras no eran seres humanos, ya que parecían transportarse y perderse en la oscuridad, como si fueran un tipo de entes. Semanas después de este acontecimiento, el ganado y los animalitos de granja empezaron a ser atacados, y el presidente municipal y las noticias locales decían que era obra del chupacabras, el cual supuestamente drenaba todo el líquido vital de estos animalitos, así como de los animales de compañía como perros y gatos. Y durante todo este tiempo, varios vecinos hablaron de una bestia que andaba en los alrededores y que solo se acercaba al pueblo por las noches. Esto, obvio, sin saber la versión del padre, pues la mayoría solo lo recordaba como un desertor. En la actualidad, sigo pensando que es difícil creer en todo lo que nos contó el padre, pero lo cierto es que hubo muchas coincidencias con lo que contó y con lo que sucedió después, de lo cual todos fuimos testigos, porque aparte de todo lo que les conté, unos meses después se dio la noticia en el pueblo de que supuestamente habían aniquilado al supuesto chupacabras justo en las orillas del río. Dada la noticia, la mayoría del pueblo fue a ver aquel acontecimiento, entre ellos mi padre y yo, y cuando fuimos, pudimos ver el cuerpo del supuesto chupacabras, el cual era demasiado parecido a la descripción que nos había dado el padre David, y curiosamente, ese mismo día regresaron los hombres de negro, quienes acordonaron la zona y se llevaron al supuesto chupacabras. Meses después, la imagen de aquel ser rondaba por todo internet y por los medios de comunicación, pero curiosamente, en la mayoría de ellos se referían a este hecho como un montaje y como algo falso, pero en nuestro caso ya teníamos el antecedente de lo que nos había contado el padre David, quien al parecer nos quería advertir de todo lo que vendría y quería compartir su experiencia y su verdad, la cual esta noche compartimos con todos ustedes. Gracias por escuchar el relato de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme, ¿qué les pareció la historia de esta noche? A mí me dejó pensando sobre todo lo que hay detrás de aquellas historias que la sociedad y los medios catalogan como falsas y que quizá puedan tener un hecho real detrás de ellas, y que realmente esto es lo que quieren ocultar. Recuerden que si han tenido una experiencia con el mundo paranormal en algún pueblo o en cualquier otro lugar, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Para apoyar a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario,
compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestros 2 canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios si ustedes vivieron o recuerdan el furor que se vivió alrededor del supuesto chupacabras, o también pueden compartirme un emoji de una rana. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado la hora de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.